Ya saben que somos una iglesia bautista, evangélica, de brazos abiertos. Hoy sí que es importante que entienda que somos de brazos abiertos, porque estamos en un tema álgido, en un tema delicado que empecé el año pasado. Cuando hablo del año pasado le parecía a uno como lejos, pero es que estamos en febrero comenzando, así que el año pasado fue en diciembre. Entonces esto es fresco, sino que hicimos una pausita en enero, pero ahora vuelvo a retomar la serie que empecé en diciembre. Esa serie la titulamos ¿Por qué Jesús asumió una naturaleza humana? Y me metí en ese tema porque estábamos celebrando obviamente Navidad, y algo que he venido reflexionando en los últimos años es que la iglesia cristiana ha perdido los enfoques. Antiguamente era normal que en los púlpitos se predicara doctrina, ya no se hace eso. Ya eso se lo dejamos a los seminarios, se lo dejamos a los institutos bíblicos, pero en la iglesia no se predica doctrina. Entonces, por eso es que hay una pobreza doctrinal en las iglesias. Por eso es que viene cualquier secta, viene cualquier grupo extraño y con enseñanzas raras y nos dan 3 vueltas, porque no tenemos conocimiento profundo de las Sagradas Escrituras. Yo les he dicho a ustedes que todos nosotros estamos llamados a ser teólogos, todos. Pero es que un teólogo no es el que saca un diploma del seminario. Un teólogo, en términos genéricos, todos los hijos de Dios debemos de ser teólogos y teólogas. ¿Por qué? Porque estudiamos a Dios, estudiamos las Sagradas Escrituras. Aquí está lo que Dios ha querido que conozcamos. Teología es el estudio de Dios, y eso es lo que hacemos en la iglesia. Por eso me gusta una frase de R.C. Sproul, que hace poco murió, cuando dijo que todos somos teólogos, y escribió un libro que se llama así, Todos somos teólogos. Entonces me metí con este tema profundo porque es un tema doctrinal. ¿Por qué Jesús nació y se hizo hombre? ¿Por qué Dios, para salvarnos, escogió la encarnación de su Hijo? Entonces eso es lo que estamos nosotros tratando de resolver, no tanto porque ya eso está en las Escrituras, pero sí de entender. Entonces el texto que hemos usado como texto lema es Juan capítulo 1, versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 14. Ahí se nos habla lo que es la doctrina de la encarnación. Se habla mucho de resurrección, se habla mucho de otras doctrinas, pero casi no se habla de la encarnación, el Dios que se hizo carne. Y dice el versículo 14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La versión internacional dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Padre, en esta mañana, primero que todo, te doy gracias que me permites una vez más compartir tu preciosa palabra con esta preciosa tu iglesia. Así que te pido por tus hijos y tus hijas que van a recibir la palabra en esta mañana, que tú les abras el entendimiento, que impartas sabiduría a cada uno de nosotros para poder comprender cada texto y pasaje bíblico que vamos a estudiar en esta mañana. Y de antemano te damos gracias por el conocimiento, por la sabiduría que impartes cuando hacemos el estudio de las Sagradas Escrituras. Con mucha gratitud oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo les decía en diciembre, para refrescarles un poquito la memoria, que Dios en su sabiduría, Él es omnisapiente, Él todo lo sabe, y Él en su sabiduría decidió escoger la encarnación como el medio, como el método, como para buscar la forma de hacer posible la salvación de la raza humana.
Entonces Él escogió ese método. ¿Cuál? La encarnación. Y a veces uno se pregunta, ¿pero por qué Jesús tuvo que morir? ¿Por qué vino y nació y después murió? ¿Por qué? Dios, ¿por qué no lo hizo de otra manera? Sí, Él como Dios lo hubiera podido hacer de otra manera, pero en su sabiduría escogió la segunda persona de la Trinidad para que se hiciera hombre, para que naciera entre nosotros. Y ahí es donde hablamos entonces de la concepción virginal, que fue el tema que toqué con ustedes en diciembre. Porque cuando hablamos de la concepción virginal de Jesús, nos ayuda a entender por qué Jesús es completamente Dios, pero también completamente hombre, como enseñamos aquí en las 4 verdades, 100% divino, 100% humano. Cristo es una sola persona, pero con 2 naturalezas, una humana y otra divina. Eso lo compartí en 2 predicaciones en diciembre. En la segunda predicación, para refrescarles la memoria, yo tuve unas aplicaciones doctrinales de ese sermón, de esa predicación. Y en las aplicaciones doctrinales, yo tuve con ustedes, sobre todo, les dije que yo tenía un alto respeto por confesiones cristianas diferentes a las nuestras. Estamos en las aplicaciones para que me ayuden. Entonces, nosotros, por decir algo, como iglesia, tenemos un profundo respeto por la Iglesia Católica. Así que hoy voy a hablar de algunas enseñanzas católicas al respecto precisamente de la encarnación, sobre todo en lo que tiene que ver con la concepción virginal y lo que se desprende de esa concepción virginal, hablando de María. Entonces, quiero decirle que si usted es católico y nos visita por primera vez o está escuchando esta predicación, no se lo tome personal, porque nosotros somos una iglesia, repito, que tenemos mucho respeto por otras confesiones. Yo tengo mucho respeto por los luteranos, tengo mucho respeto por los ortodoxos griegos, pero cuando se trata de hacer precisiones doctrinales, cuando se trata de dar claridad frente a algunos temas de la Biblia, ahí sí me toca que ser supremamente claro, pero hay un profundo respeto. Entonces quiero que por favor no se lo vaya a tomar personal. En la Iglesia Católica, hablando de María, en ese entendimiento de la concepción virginal, concepción, porque en diciembre yo hice una diferencia con ustedes, que una cosa era la concepción virginal, otra cosa era el nacimiento virginal. Y ahí los teólogos cristianos aún también a veces se equivocan. Por decir algo, un teólogo que yo admiro mucho, Wayne Grudem, en una teología sistemática preciosa que yo la respeto demasiado, ahí se dice es el nacimiento virginal, no la concepción virginal, aún hasta en la forma de decirlo. Claro que él habla es de concepción, pero en la forma de decirlo dicen nacimiento virginal. Y la Biblia no habla de nacimiento virginal. La Biblia lo que habla es de una concepción virginal, que María concibió a Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero como vimos en diciembre, su nacimiento, la Biblia no habla de un milagro en el nacimiento, así que su nacimiento fue como nace cualquier bebé. Rompió fuente María y nació ese bebé. Entonces, por supuesto que no quedó virgen. Y la Biblia también habla de otros hijos que tuvo María con José, como cualquier matrimonio. Y ahí hablábamos de textos cuando decía y que José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo Jesús. No la conoció hasta, estuvimos hablando de eso. Así que si usted quiere escucharse esas predicaciones porque no estuvo, las voy a subir esta tarde, porque hay subidas unas nuevas, pero voy a volver a subir esas 2 predicaciones de diciembre para que la busque en redilnorte.org, arribita, al lado derecho dice predicaciones. Hoy en la tarde, con el favor de Dios, voy a subir las 2 predicaciones. Esta es la tercera. Entonces, como aplicación, yo hablé de 2 dogmas. Los 2 dogmas que yo hablé fue la maternidad divina de María y la virginidad perpetua de María. Fueron 2 dogmas que yo estuve analizando, que sacó la iglesia, hubo unos concilios, y no voy a hablar de eso ahora porque tengo que avanzar. Repito, el dogma, sobre todo el segundo, de la perpetua virginidad de María, que ahí es donde se conoce como la siempre virgen, ese es el fundamento de otros 2 dogmas que tiene la Iglesia Católica Romana con respecto a María. Y esos son los 2 dogmas que vamos a ver
en esta mañana. Así que espero que tenga una mente abierta, aún para cristianos de muchos años, a veces no tienen un conocimiento claro sobre estas doctrinas. Así que vamos a mirar en tercer lugar la Inmaculada Concepción de María. Estoy en aplicaciones, ¿ok? En aplicaciones, porque lo que es la enseñanza como tal arrancará la próxima semana con el favor de Dios. Esta doctrina, cuando hablamos de la Inmaculada Concepción de María, no se refiere a la concepción de Jesús en el vientre de María, sino a la concepción de María en el vientre de su madre. ¿Ok? Entonces, el dogma básicamente lo que enseña es que María estaba libre de la herencia del pecado de Adán y Eva. Eso es lo que dice el dogma. Ahora, la diferencia de este dogma con los dos anteriores es que en los dos anteriores hubo concilios, pero en este no hubo ningún concilio, simplemente un papa, el Papa Pío IX, el 8 de diciembre de 1854, en una bula es un escrito papal que tiene autoridad aún por encima de la Biblia, porque si lo que dice esa bula aún no está en la Biblia, no importa, porque él está hablando de parte de Dios. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica Romana. Entonces vamos a mirar esa bula, esa declaración. Mira lo que él dijo en 1854. Declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. Ahí está la declaración, ahí está el nombre de la bula y está la fecha. Déjeme decirle algo. En la Iglesia Católica Romana, usted tiene que creer en estas enseñanzas, tiene que creer en estas dogmas, porque eso es para salvación. Si no cree, no es salvo. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica Romana. Entonces, la Iglesia Católica enseña que como consecuencia de un privilegio especial de gracia de Dios, María estaba libre del pecado, no solamente en la concepción, sino que van más allá. El teólogo romano va más allá y dice que María durante toda su vida fue impecable, es decir, que no cometió ningún pecado, ni de pensamiento, ni de palabra, ni de obra, ni por comisión. Entonces, eso puede sonar muy bonito para muchas personas, pero la pregunta que tenemos que hacernos, ¿en dónde dice la Biblia eso? Pues resulta que en la Iglesia Católica Romana no hay problemas con eso. ¿Por qué no hay problemas con eso? Porque ellos tienen la Biblia como autoridad, pero también tienen la tradición como autoridad y también tienen el magisterio como autoridad. Entonces, lo que diga un papa aún prevalece por encima de la palabra de Dios. Nosotros los bautistas, nosotros los cristianos, no es así. Para nosotros la única autoridad es la palabra de Dios. Y no aceptamos absolutamente nada que vaya en contra de la palabra del Señor. Entonces muchos nos acusan porque tienen un mal entendimiento y dicen que nosotros no creemos en la Virgen. Falso. Nosotros sí creemos en la Virgen. Nosotros creemos en lo que dice la Biblia. Nosotros creemos en las declaraciones que la Biblia habla de la Virgen. Por decir algo, el año pasado compartí con ustedes Lucas capítulo 1, versículo 30, cuando dice, y el ángel le dijo, no temas, le dijo a María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y también veíamos el año pasado Lucas 1:42, cuando la Biblia dice lo siguiente, le dice a María, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Eso lo creemos nosotros, está en la Biblia. Pero de ahí a decir que María fue concebida sin pecado, que no heredó el pecado de Adán y Eva, un momentico, eso ya es ir más allá de las Sagradas Escrituras.
Y decir que María en toda su vida no cometió ningún pecado, eso es ir más allá de las Sagradas Escrituras. En ninguna parte la Biblia nos dice que María estaba libre del pecado heredado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y yo quiero mostrarles dos textos bíblicos que nosotros sabemos de memoria en esta iglesia, porque los enseñamos una y otra vez. Romanos 3:23. Romanos 3:23 para nosotros es muy claro. Dice, por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. Ese cuando dice cuando todos pecaron es que todos nacimos con el pecado original. Es decir, el pecado original es el que heredamos de Adán y de Eva. El único que no heredó ese pecado se llama Jesús. Es el único, porque lo dice la Biblia. Si la Biblia dijera que María o cualquier otra persona también nació sin pecado, también lo creeríamos porque estaría en la Biblia. Pero la Biblia no lo dice. Por eso es importante que entiendan lo que Pablo le dice a los romanos. Y más adelante Pablo es mucho más claro en Romanos capítulo 5, versículo 12. Pablo dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Entonces, ahí para nosotros queda supremamente claro la enseñanza de que lo que enseña el dogma no es bíblico. Otro texto que usan los teólogos católicos para defender ese dogma de la Inmaculada Concepción de María es Lucas capítulo 1, versículo 28. Y mira lo que dice el texto. Y entrando el ángel le dijo, salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres. Una versión con colaboración de teólogos católicos y protestantes, Dios habla hoy, lo traduce de esta manera. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo, salve llena de gracia, el Señor está contigo. No tenemos problema con estas declaraciones, están en la Biblia. Ahora lo que hay que mirar es qué quiso decir el ángel, ¿cierto? Este versículo simplemente significa que María había encontrado gran bendición, gran favor de parte de Dios. Eso es lo que significa la palabra gracia, favor inmerecido. Yo sé que significa mucho más, pero para ser un poco más resumidos, la misma palabra que aparece ahí, yo a ustedes nunca les complico la vida con los idiomas originales porque a mí me gusta predicar sencillo, pero aquí sí me va a tocar utilizar un término. ¿Por qué? Porque necesitamos poder interpretar. El término griego que aparece aquí es charito o charito, de ahí viene Jairo, Y ese término charito que aparece aquí en Lucas 1:28, muy favorecida, llena de gracia, es el mismo término, el mismo que utiliza Pablo para referirse a todos los cristianos, a todos los hijos de Dios. Entonces, no podemos decir que María era la única. No, todos también hemos sido también muy favorecidos. Por supuesto que ella es muy especial, claro, la mamá de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice Efesios 1:6. Para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Ahí aparece el mismo término de Lucas 1:28. Entonces, por eso tenemos que decir, no podemos estar de acuerdo con el dogma mariano de la concepción virginal y sobre todo de la Inmaculada Concepción. Entonces, los mismos teólogos católicos reconocen que la doctrina de la Inmaculada Concepción de María no está explícita en la Biblia. Ellos mismos lo dicen, eso no está explícito. Pero repito, para ellos no es problema, porque lo dijo un papa. Entonces, al decirlo el papa, es palabra de Dios para ellos. ¿Ok? Ahora, ¿por qué Jesús, tenemos que volver a la pregunta, ¿por qué Jesús no heredó una naturaleza pecaminosa de parte de María? Si bien es cierto que contestamos en diciembre que no pudo tener un padre humano para que no heredara el pecado original, eso lo dijimos en diciembre, ¿cierto? Por eso la concepción fue por obra y gracia.
del Espíritu Santo. Pero entonces la pregunta ahora, pero si nació de María, ¿por qué no heredó el pecado original? Y ahí entonces surgen los teólogos católicos romanos para decirnos, claro, ahí está la solución. Como María fue concebida sin pecado, entonces Él nació sin pecado. Error. Esa no es la conclusión y eso no es lo que enseña la palabra del Señor. Aún si eso fuera así, tampoco resuelve realmente, mis amados, el problema que tenemos acá, el por qué Jesús precisamente tuvo que escoger la encarnación para nacer. Es claro que María heredó el pecado original de sus padres, eso está en la palabra del Señor, pero por eso la pregunta es, ¿por qué Jesús no heredó el pecado original por parte de María? Entonces, sabiendo que no es la respuesta católica romana, porque ya sabemos que María nació como cualquier persona, nació con el pecado original, entonces tenemos que buscar otra solución. Y la solución la encontramos es en la palabra de Dios. Y es la misma solución que le dimos en diciembre. Entonces, básicamente la respuesta es que la obra del Espíritu Santo en María previno no solo la transmisión del pecado de José, porque José no tuvo padre humano, sino también en una forma milagrosa previno la transmisión del pecado de María. ¿Pero fue por qué? Por la obra y el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que enseña Lucas 1:35. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. La solución está ahí. Te cubrirá con su sombra, hablando del poder del Espíritu Santo. Entonces, esa es la respuesta, amados. No voy a decir más sobre eso, porque básicamente esta es una aplicación doctrinal para mostrarles que la doctrina de la encarnación es una doctrina hermosa, preciosa, pero que hay que saberla entender y tenemos que ir a lo que dice la Biblia. No lo que enseñan dogmas, porque eso no está en la palabra del Señor. Y aquí viene el cuarto dogma mariano. Los que estuvieron ayer, por favor, no me vayan a responder porque usted estuvo ayer. Entonces, por favor, ¿cuál es el cuarto dogma mariano? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el cuarto? Muy bien, eso se conoce como la asunción de la Virgen María, la asunción de la Virgen María. Entonces, este cuarto dogma, a diferencia de los dos primeros, también fue promulgado por un papa. Entonces, los dos primeros por concilios, los dos últimos por papas. Entonces, este dogma, el Papa Pío XII, recuerden, el tercer dogma es el Papa Pío IX, este es Pío XII. Promulgó la asunción corporal de María como un artículo de fe católico romano, también en otra bula. Y mire las palabras, pueden ver la diapositiva, y dice: pronunciamos, declaramos y definimos ser un dogma divinamente revelado. Mire cómo empieza, divinamente revelado. O sea, para él Dios le reveló, ¿ok? Para nosotros no. Divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios, la siempre Virgen María, habiendo concluido el curso de su vida terrenal, fue tomada en cuerpo y alma a la gloria celestial. ¿Sabe qué es lo que le sorprende a uno? Que esa bula y ese dogma fue promulgado en 1950. Está fresquito. Está fresquito, porque si vamos a hablar de milenios y de siglos, está fresquito, fue en el siglo pasado, 1950. Déjeme decirle algo, que ni siquiera los teólogos católicos romanos se ponen de acuerdo con este dogma. Entre ellos hay en cierta manera una pelea ahí entre los teólogos. ¿Por qué? Por la frase que María, cuando completó el curso de su vida terrenal, subraye eso, completó el curso de su vida terrenal. Esa definición, algunos teólogos católicos dicen cuando murió. Otros dicen no, cuando ya estaba al final de sus días, fue llevada en cuerpo y alma, pero estando viva.
Y otros teólogos católicos romanos dicen no, lo que dijo Pío XII es que básicamente está diciendo al final del término de sus días, es decir, cuando murió. Entonces ni siquiera ellos mismos están de acuerdo. En Latinoamérica, en Colombia, que es uno de los países más católicos del mundo juntamente con México, Colombia es un país muy mariano, muy católico. En Colombia y en Latinoamérica el postulado más tradicional que escuchamos de la Asunción de María no es que ella murió, sino que estando viva fue llevada al cielo. La mayoría de sacerdotes en Colombia eso es lo que enseñan. Entonces, estamos hablando de un dogma, ¿ok? Estamos hablando de algo que enseña la Iglesia Católica. La pregunta siempre de nosotros será, ¿en dónde dice la Biblia eso? Entonces, siguiendo con el dogma, si sea que algunos católicos crean que murió, no importa, porque el dogma sigue siendo igual, porque básicamente lo que está diciendo es que al morir, Dios la preservó, ¿cierto? La preservó, la guardó y se la llevaron en cuerpo y alma para el cielo. Ese es el dogma. Pero bíblicamente no estamos de acuerdo porque la Biblia no habla de eso. En ningún momento. Si la Biblia hablara de la Asunción de María, lo creeríamos. Por eso siempre la respuesta de nosotros es: muéstrame en la Biblia en donde está eso. Y nadie nos va a poder mostrar lo que está. ¿Por qué? Porque no está esa doctrina. El gran problema, mis amados, cuando nosotros aceptamos cosas que no están en la Biblia, eso empieza a desviarnos de la fe. Eso empieza a desviarnos de la sana doctrina. Por eso cuando hablamos de la ortodoxia correcta es el camino correcto, rectitud. Nosotros no nos podemos desviar ni a diestra ni a siniestra, como dice la Biblia. Entonces, aquí tenemos que recordar una crítica, una denuncia que Jesús le hizo a los fariseos de la época, a los sacerdotes judíos de la época. Porque ellos se llenaron de una cantidad de tradiciones y enseñanzas que no estaban en la Biblia. Y mire Jesús lo que le dijo a los judíos y a los sacerdotes de la época: así por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. Estamos hablando de Mateo 7:13, sobre todo subraye la parte donde dice: anulan la palabra de Dios por seguir tradiciones ¿de qué? De hombres. Entonces es muy fácil para nosotros anular la palabra siguiendo tradiciones y enseñanzas del magisterio de la iglesia. Por eso para nosotros, aún en la misma iglesia cristiana, en este mismo púlpito, por años yo he enseñado algo. El día en que Renzo Espinosa en este púlpito esté enseñando algo que vaya en contra de la palabra del Señor, empaque la maleta y váyase y busque una iglesia de sana doctrina. ¿Me han escuchado decir eso? Siempre lo he dicho en esta iglesia. Entonces, aquí tenemos nosotros los cristianos evangélicos y reformados, tenemos que tener claridad sobre algo. Nosotros aceptamos algunas tradiciones que no están en la Biblia, pero no compiten con la Biblia, no riñen con la Biblia. El problema es aceptar una tradición que vaya en contra de la palabra del Señor. Ahora, el detalle con esto es que estas doctrinas marianas han ido evolucionando con el paso del tiempo. De una simple mortal, muy favorecida, muy especial por ser la mamá de nuestro Salvador, poco a poco la piedad popular la fue ¿qué? La fue llevando de grado en grado, la fue ascendiendo, ¿no? Mucho antes del dogma, la fue ascendiendo poco a poco a irla hasta el día de hoy, que ya la tenemos casi en un pedestal divino. No en la teología católica, porque ella no es una diosa en la teología católica, pero en la piedad popular sí. Porque cuando uno le canta, cuando uno le pide, ¿a quién le canta y le pide? Pues obviamente estamos hablando a la divinidad y ellos lo hacen con María. En la época del profeta Jeremías hubo una denuncia. Y la denuncia que hubo es que el pueblo de Israel se empezó a desviar hacia dioses ajenos. Pero sobre todo hay una denuncia porque también incluían mujeres divinas en esa idolatría. Y entonces hay una denuncia porque estaban adorando a la reina del cielo.
en el Antiguo Testamento, el pueblo judío. Y eso es lo que ha hecho la Iglesia Católica a través de los siglos. Estas doctrinas han evolucionado. Ahora no hay sino 4 dogmas, pero hay muchas tesis sobre María. Y esto es importante que lo entienda usted como joven, como adolescente que me está escuchando, adulto que me está escuchando, porque a veces nos van a preguntar compañeritos o jovencitos o adultos, ¿y ustedes por qué no le cantan a María? ¿Y ustedes por qué no le piden a María? ¿Por qué? Porque no está en la Biblia, porque al único que le pedimos es a Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. A nadie más le podemos pedir. Al único que adoramos es a Dios, a nadie más. Adoramos al Padre, adoramos al Hijo y adoramos al Espíritu Santo. No adoramos a nadie más, por especial que sea. Ni a un ángel del cielo siquiera. Porque la palabra de Dios dice que ni siquiera a los ángeles podemos adorar. Pues bien, estas doctrinas de la piedad popular han ido evolucionando y a María ya hace muchos años, muchas décadas, ya la subieron en un pedestal y ya la llaman la reina del cielo. Ella en la teología, en la piedad popular se le llama la reina del cielo. Miren lo que dice Jeremías capítulo 7, versículo 18, la denuncia que hace Dios a través del profeta Jeremías. De hecho, Dios está indignado, está enojado. Dice, con razón estoy tan enojado. Está hablando Dios. Mira cómo los hijos juntan leña y los padres preparan el fuego para el sacrificio. Observa cómo las mujeres preparan la masa para hacer pasteles y ofrecérselos. ¿A quién? A la reina del cielo, y derraman ofrendas líquidas a sus otros dioses ídolos. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Familias enteras estaban involucradas en la idolatría de esta mujer. Los niños juntaban madera, los hombres utilizaban esa madera para construir altares a esa diosa. Las mujeres se dedicaban a preparar alimentos para ofrecérselo también a la reina del cielo. Cuando aquí habla de la reina del cielo específicamente, está hablando de la diosa de Babilonia. Está hablando de conocida como Astarot, o también se le conoce como Astarte. Entonces es un nombre para una divinidad y se creía que ella era la esposa del falso dios Baal, también conocido como Moloch. Entonces estamos hablando de un pueblo, el pueblo de Dios, desviado. Es increíble cómo el pueblo se puede desviar. Cómo un pueblo que conocía las Sagradas Escrituras se desvió para adorar otros dioses. E incluyó también adorar mujeres en ese séquito divino. Es increíble. Por eso yo tengo que ser claro con ustedes, iglesia, porque todavía es sorprendente ver cristianos de años en una iglesia evangélica, pero por el desconocimiento doctrinal, todavía con cosas de idolatría en su casa. ¿Por qué? Porque nunca le han explicado en la iglesia. Entonces, yo espero que nunca tenga la excusa de decir, no, es que a mí no me dijeron en la iglesia. No, ya se lo estoy diciendo si es que nunca lo había escuchado. Entonces, estamos hablando básicamente, explicando un poquito el contexto, pero yo estoy haciendo el paralelo con la Virgen María. ¿Qué ha pasado? Siempre las culturas a lo largo de la historia han querido tener una mujer en su séquito divino. Ahora, cuando hablamos de la religión antigua, tenemos que irnos a la antigua Babilonia. Ahí, tenemos que empezar desde ahí, desde la antigua Babilonia. Entonces, en la antigua Babilonia había una diosa. Y esa diosa, estamos hablando del nombre de Semiramis. Y Semiramis tenía un hijo. Y ese hijo le llamaron Tamuz. Pero la historia es muy interesante, porque ahí está la representación que aparecen por ahí en algunas enciclopedias sobre esa diosa. Básicamente, para que entiendan un poquito ustedes, con la muerte de Nimrod, nos cuenta la historia de esas religiones, dice que proclamó, hablando de su esposa, proclamó que su hijo, ella había concebido un hijo pero en adulterio. Entonces, con la muerte de Nimrod, ella declaró que ese niño era concebido sobrenaturalmente, para que no la fueran a acusar de adulterio. Y entonces ella se proclamó divina y proclamó a su niño, a su hijo, divino. Y ahí aparece entonces el culto a una divinidad y siempre se representa con un niño en el brazo.
Vaya prestando atención a lo que le voy a mostrar a lo largo de la historia. Con esa antigua Babilonia, cuando se destruye la torre de Babel y entonces esa antigua religión se dispersa por todos los lugares del mundo. Por eso cuando usted rastrea todas las religiones a nivel mundial, yo no voy a hacer aquí un estudio muy exhaustivo porque me demoraría demasiado, pero uno siempre encuentra en todas las culturas una diosa con un niño en brazos, y eso tiene su fondo precisamente de la antigua Babilonia. Por eso también uno puede ver entre los chinos, en una cultura oriental, a una diosa que la llaman la Santa Madre, hablando de Xinmu, el nombre de esta diosa, y se representa con un niño en brazos, en una cultura ajena totalmente a las culturas, hablando judías o antiguo Babilonia. Estamos hablando de Asia. Ahora, si uno va más adelante, también ve en Egipto que la madre babilónica era conocida como Isis y su hijo Horus, y también se representa así esa imagen con un bebé, a pesar de que esos bebés crecieron, pero siempre los presentan con un bebé en sus brazos. Ahora uno va más adelante y va a otra cultura, la India. En India se venera a Isis y a su hijo Iswara, y también se representa con un niño en brazos. Entonces, interesante, dentro de la teología católica romana, hablando de la Virgen, interesante que siempre se presenta con un niño en brazos. Ojo con esos detalles, porque siempre la piedad popular ha querido volver otra vez a rescatar esas diosas divinas. En Éfeso, hablando de la época del Nuevo Testamento, había una diosa muy popular, una mujer en Éfeso, la diosa Diana. Diana, de ahí viene, muy famosa en Asia en la época bíblica. Y una de las cosas que vemos en la iglesia primitiva, en la primera iglesia, es que cuando alguien se convertía a Jesús, de verdad se convertía, se despojaba de toda idolatría. A la gente le hablaban de la idolatría desde un comienzo. El problema con nosotros en el día de hoy es que por este asunto de la tolerancia, por este asunto de las iglesias emergentes, entonces ya no le explicamos a la gente, ya no le decimos a la gente abiertamente que es pecado, porque no queremos herir a nadie, porque queremos darle un mensaje muy por encimita para que no se vaya a ofender. Pero amados, si no nos dicen la verdad, ¿cómo vamos a abandonar entonces la mentira? Tenemos que conocer la verdad. Por eso yo les dije desde un comienzo, por favor, no se vaya a molestar conmigo, le digo a la gente cuando hablo estas cosas, porque mi único propósito es que usted salga del error. Mi único propósito es mostrarle claridad a la luz de las Sagradas Escrituras. Mire este texto de Hechos 19, versículos 24 al 27, lo que hacían los cristianos cuando se convertían. Cristianos que venían de idolatría, que tenían diosas dentro de su adoración. Porque cierto platero que construye este metal, la plata, cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana, templecillos. Así como uno ve también en muchas religiones que venden cosas de idolatría, esto es lo que estamos viendo en este pasaje. Este hombre labraba templecillos de plata de Diana y producía no pocas ganancias a los artífices. Dice que reunió a estos junto con los obreros de oficios semejantes y dijo: compañeros, ustedes saben que nuestra prosperidad depende de este comercio. Cualquier parecido, ¿cierto? Versículo 26. Pueden ver y oír que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo, hablando del apóstol Pablo, ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado, diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Cualquier parecido
A lo largo del crecimiento del cristianismo, amados, el paganismo se empezó a introducir en la iglesia, llevando poco a poco a que la madre de nuestro Señor Jesucristo fuera elevada de la liturgia popular, primero como la Madre de Dios, después como la Siempre Virgen, después como la Inmaculada y después como la que fue llevada al cielo en cuerpo y alma, y que ahora se le reconozca como la Reina del cielo. Nosotros, como cristianos bibliocéntricos, tenemos que levantarnos en contra de esas enseñanzas y tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría para sacar a nuestros familiares, a nuestros parientes, a nuestros amigos de esos errores doctrinales. Porque alguien, con esta tolerancia en la que estamos, alguien dirá: no, pero es que eso no realmente no tiene nada que ver con la salvación. ¿Cómo que no? Claro que sí, porque ya llegamos a dos dogmas que ya nos están apartando de la adoración al Dios vivo y verdadero. Ya estamos hablando de algo que es idolatría. Por eso, amados, tenemos que estar en contra de cualquier declaración que no esté justificada por la palabra del Señor. Como aplicación final para nosotros que estamos en estas aplicaciones doctrinales, es pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros, que no nos deje desviar, porque es tan fácil, amados, desviarnos de la palabra del Señor. Por eso esta es una iglesia. Si tú nos visitas por primera vez o vienes de otra iglesia cristiana, nosotros somos una iglesia que por años el anhelo nuestro no es que usted sea un simple lector y escucha de la palabra del Señor. Queremos que usted sea un estudiante de la Biblia, que usted realmente escudriñe las sagradas escrituras. Aquí, como paisas que somos, no queremos que nadie trague entero. Ese es un término muy paisa. Que usted cuestione, que usted sea un crítico, no un criticón, pero sí un crítico. Que usted siempre esté diciendo: ¿y eso en dónde está? ¿Y quién lo dice? ¿Y por qué lo dice? No trague entero. Por eso, siempre que los pastores estemos aquí predicando, usted tiene que tener la Biblia ahí. Si no la tiene así en papel, para los que somos de Shakira para atrás, que todavía usamos papel. Si usted está utilizando las app, los dispositivos móviles, pero que siempre esté ahí comparando lo que estemos hablando acá. Haga como los cristianos de Berea. Cuando Pablo predicaba, dice que ellos escudriñaban en su casa para mirar si lo que Pablo les estaba diciendo era verdad. Yo le escuchaba a mi papá cuando yo era niño, decía: que no le vayan a meter gato por liebre. Y eso nos ayuda a entender. Amados, la próxima semana voy a entrar de lleno a responder una pregunta que nos hicimos en diciembre. ¿Por qué y para qué era necesario que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, viniera a este mundo y tomara naturaleza humana? Lo vamos a responder a partir de la próxima semana. Regáleme unos segundos, vamos a orar. Padre, en esta mañana, primero que todo, gracias por haberme permitido predicar esta tercera predicación de esta serie. ¿Por qué te humanaste? ¿Por qué naciste en un pesebre? ¿Por qué tomaste la naturaleza humana para podernos salvar? Señor, ayúdanos a avanzar en estos estudios y permite que la enseñanza de las dos últimas predicaciones que hemos hablado, de estas doctrinas marianas que enseña la Iglesia Católica, ayúdanos a entender un poquito el por qué ellos enseñan lo que enseñan, pero también a nosotros, cristianos bibliocéntricos, ayúdanos a tener argumentos para poder sacar a las personas del engaño y del error. Señor, ayúdanos a siempre andar con la verdad. Es cierto que hay algunas cosas que duelen cuando las escuchamos por primera vez, pero necesitamos que tú abras nuestros ojos, que quites cualquier velo de idolatría y de paganismo que todavía haya en nuestra vida. Señor, yo te coloco este rebaño delante de tu presencia. Señor, mira a tus hijos y a tus hijas. Es posible que algunos nunca hayan recibido una enseñanza profunda de los errores marianos. Permite, Dios, que a la luz de las enseñanzas de tu palabra, ellos se puedan despojar de cualquier idolatría que todavía permanezca en sus hogares y en sus vidas. A todos los creyentes que por años ya nos hemos convertido al Dios vivo y verdadero,
Ayúdanos, Señor, ayúdanos a cada día a echar raíces profundas en tu palabra. Ayúdanos a enamorarnos de la palabra de Dios, pero sobre todo queremos conocerte cada día más, Jesús, porque cuando te conocemos a ti, conocemos la verdad. Amado Jesús, tú dijiste: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llegará al Padre si no es a través de mí. Eso lo dijiste tú, amado Jesús. Por eso queremos conocerte, queremos cada día conocer más de ti, amado Jesús. Dele gracias al Señor. Y si en este momento tú has detectado que todavía había paganismo y había idolatría en tu vida, ¿por qué no le pides perdón al Señor en esta mañana? Y le dices: Señor, perdóname, porque he adorado lo que no sabía, no tenía claridad. Señor, perdóname. De aquí en adelante a la única persona que voy a adorar es a ti. Solo a ti te voy a cantar, solo a ti te voy a pedir, solo a ti, amado Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Siga ahí en la presencia del Señor y entonemos este cántico como una oración cantada al Señor. Sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Y si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocerte. Quiero conocer a Jesús. Te quiero a ti, Jesús. Te quiero a ti. Quiero conocer a Jesús. Solo en ti hay salvación. Solo en ti hay salvación. Quiero conocer a Jesús. Queremos acercarnos más y más a ti. Quiero conocer a Jesús. La palabra del Señor dice que no existe
otro nombre debajo del cielo por el cual nosotros podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús. No existe otro camino, no existe otra verdad y otra vida aparte de Jesús. La salvación viene solamente por Jesús. Pídele al Señor que arraigue esa doctrina en tu corazón, porque es la verdad de su palabra. Y canta conmigo en esta mañana. Solo en ti, Jesús. Levanta tu voz y canta conmigo. Salvación. Es que podemos encontrar la salvación y la restauración. Así es, Señor. Solamente en ti somos salvos, Señor. Y esto lo declaramos, Señor, porque es una realidad que encontramos en tu palabra. Te pedimos, Señor, que si aún nos cuesta tal vez entender este mensaje, si venimos de una corriente teológica donde esto no era una verdad que se predicaba, nos ayudes a guardarlo en nuestro corazón, Señor. Esa sana doctrina, Señor, que podemos ver en tu palabra, Señor. Porque esto es lo que realmente nos va a encaminar hacia la verdad, Señor. El hecho de saber, Jesús, que tú viniste aquí a la tierra, moriste y resucitaste por una razón, y es salvarnos. Y por esa misma razón es que solamente podemos ser salvos en tu nombre, Jesús. Te damos gracias.